Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad continuamos con el estudio número 7 del libro de Isaías. Nuestro estudio estará basado desde el capítulo 36, 37, 38 y 39 del libro de Isaías y narra una de las historias más dramáticas de la Biblia, pero también muy asombrosas. Dos milagros que hizo Dios para librar a su pueblo y al rey Ezequías en ese entonces. El versículo base de nuestro estudio estará en el libro Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todo los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Nuestro estudio estará dividido en tres partes. La primera parte se basará nítidamente en la derrota de los asirios, la confrontación que tuvo Asiria con el pueblo de Judá. En la segunda parte estudiaremos el milagro y finalmente haremos un reencuentro de confiar en Dios y ser sus mensajeros. Entonces, empezamos con un contexto histórico en cómo sucedieron los hechos que hasta aquí han venido sucediendo en el libro de Isaías. Como bien sabemos, el libro de Isaías es un libro profético, pero también es un libro histórico. Habla netamente, decíamos en nuestro primer estudio, de 4 reyes. Hasta aquí hemos dado al rey Usías, que por el error o entrometerse en el santuario que no le competía, finalmente resultó leproso y murió. Aparentemente su hijo Jotam no aparece tanto en el libro del profeta Isaías, pero sí aparece su nieto, que es Acaz. Acaz aparece con un grave problema, como decíamos en el estudio que se titula, que está en nuestro canal también, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Ahí encontramos que Acaz tenía un problema. Los asirios habían empezado su campaña de conquista para conquistar a todos los reinos circundantes a su reino. Y fueron a conquistar al reino de Israel y también a Siria. Y obviamente pensaban y llegaban a conquistar Judá. En ese tiempo los sirios, el reino de Siria y Israel se unieron para poderle hacerle frente a Siria. Al no poder hacerlo juntos, creyeron que era prudente también que se formara una alianza con los judíos, con el reino de Judá. Acaz, al no querer formar esa alianza, se volvió en enemigo de ellos. Ellos decidieron destronarlo y ponerlo a otro rey. Bueno, lo que sucedió es tema que ya estudiamos en nuestro estudio, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Pero aquí encontramos al hijo del rey Acaz. Acaz de alguna forma no tenía interés y no quiso confiar en Dios. Ezequías, por su parte, ni bien llegó al trono, decidió que iba a ponerse de parte de Dios y trabajó para que Dios bendijera al pueblo de Israel, el pueblo de Judá. En ese entonces, Judá ya era un reino subyugado por el rey de Asiria. Y cuando murió uno de los reyes, el rey Sargón II, del reino de Asiria, aparentemente el reino de Asiria quedó debilitado en cierta forma. Había un vacío. No sabemos en sí en detalles por qué quedó tan debilitado este reino a la muerte del rey Sargón II. Y le sucedió Sennacherib, un rey también que llegó a ser poderoso. Y en ese entonces hacemos una aclaración. Los hechos que se cuentan en el capítulo 37 sucedieron antes de que sucedieran los sucesos del capítulo 36, por una razón que en nuestro estudio anterior ya explicamos. El profeta Isaías había escrito su libro no como lo conocemos ahora, sino lo había escrito en diferentes manuscritos o borradores y después lo organizó dándolo un sentido como lo conocemos ahora. En el año 701 a.C., Sennacherib sometió a diferentes partes del reino de Siria y de Palestina y avanzó con mucha fuerza devastadora, queriendo conquistar también, queriendo someter o destruir al reino de Judá. Había tomado las ciudades fortificadas, Sennacherib. Sennacherib tomó muchas ciudades fortificadas y en ese entonces estaba sitiando a Laquis.
En todo el tiempo en la vida del rey Sennacherib había tomado aproximadamente 46 ciudades fortificadas. Y aunque en su esfuerzo de hacer propaganda a su ego y su orgullo de haber sido el mejor rey del mundo, entre comillas, según él, dice en sus análisis, en los registros históricos, que mantuvo al judío Ezequías como un pájaro en una jaula dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero en ningún registro, y no pudo tener una sola prueba que había tomado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando estaba sitiando a Laquis, que era una ciudad aproximadamente a unos 48 kilómetros de Jerusalén, era cercano, y aunque ese tiempo la noticia no era tan veloz como ahora, que está al alcance de un clic, la noticia posiblemente haya llegado a los judíos. De alguna otra forma llegó que la ciudad de Laquis había sido tomada por el rey Sennacherib. Entonces envió a uno de sus mensajeros, a Rabsaces, que era una especie de alto enviado, embajador de su reino, para que de alguna forma diplomática, con discursos o de alguna forma tratara de convencer que la ciudad de los judíos se entregara así de forma negociada, que se rindiese, porque si podía tomar de esa forma la ciudad ya no utilizaría soldados ni otros recursos. Pero lamentablemente todas las personas que se rebelaban contra este reino de Asiria. ¿Por qué digo esto? Recordemos que el rey Acaz, cuando sintió la amenaza de los dos reinos de Siria y de Efraín, de Israel, se sometió al rey en ese entonces Tiglat-Pileser III, y de esa forma le pagó tributo. Ahora, de aliado de Asiria, se convirtió en su servidor, en su siervo. A la caída de Saragón, como decíamos, Saragón II, Ezequías quiso de alguna forma recuperar y vio que era la oportunidad más mejor para recuperar la independencia completa del reino de Judá. Subestimó de esa forma el poderío del rey de Asiria. Y el rey de Asiria vino y arrasó con todo. Envió a este mensajero, Rabsaces, para que convince. Su mensaje del rey de Rabsaces, el mensaje que dio, lo encontramos en el capítulo 36, del libro de Isaías. Y de esa forma vemos cómo este rey había tratado de tomar Judá. Pero en su mensaje le decía algo de verdad y algo de mentira, o la verdad estaba torcida o incompleta. Le decía que, por ejemplo, Ezequías había centralizado el culto a Jehová en el templo, que los santuarios, que el lugar donde se sacrificaban en los montes, en los altos, en algunos lugares, lo único que hacían era, al derribar eso, lo único que hacía era enojar más a Dios, y que de una cierta forma Dios le estaba utilizando a Sennacherib para que destruya o para que castigue esa ofensa que le había hecho supuestamente Ezequías, cosa que no era verdad. Si era verdad que Ezequías había derribado los lugares altos, pero al lugar de eso había abierto las puertas del templo para que adorasen ahí los judíos. Para no hacer larga la historia, resumimos que el Rabsaces, por mandato de Sennacherib y con cartas de Sennacherib, ofendieron directamente a Dios al decir que Ezequías no tenía cómo probarle a Judá que su Dios lo había protegido, porque las otras naciones, los otros reinos, no habían podido contrarrestar el poder de Asiria, aún teniendo dioses. Entonces, en ese caso, pretendieron que la fe de Ezequías y del pueblo de Judá se debilitara, la fe en Dios. Deliberadamente, el rey Sennacherib abofeteó al rey del universo, al rey de reyes, y eso Dios no lo toleraría. Es por eso que en una noche, según nos dice el registro histórico, tomó un ángel, el ángel de Jehová, salió y mató a 185,000 asirios. Porque Dios sabe, Dios vindica su nombre. Entonces, antes de eso, decíamos al inicio de nuestro estudio, encontramos al rey Ezequías enfermo, con una enfermedad bien grave, con una llaga, y a Dios le envió al profeta Isaías que fuera y lo dijese de alguna forma que iba a morir, que no se iba a sanar. El rey Ezequías dijo: Señor, yo te he servido
yo soy fiel, he hecho lo recto, no me puedes hacer esto. Y lloró amargamente. Ahí en el capítulo 38, 37 lo encontramos, esa parte en donde lloró amargamente el rey Ezequías. Entonces Dios le concedió 15 años más, y como prueba a que iba a suceder eso, le dijo que retrocedería 10 grados de la sombra del sol en el reloj de Acaz. Era una especie de medida de tiempo en gradas que se medía de acuerdo al avance o al retroceso del sol en ese caso. Había un reino, el reino de Babilonia, con su rey que se llamaba Merodach Baladán. Este rey, todo el tiempo, en todo su reino, quiso tener libre a Babilonia de los asirios. Luchó por mantener una independencia estable, pero aún no lo lograba. De alguna otra forma quería tener aliados para poder contrarrestar el poder de Asiria. Y al enterarse a través de sus astrónomos, porque los caldeos eran especialistas en astrología, se dieron cuenta del detalle de que el sol se había retrocedido. Entonces dijeron, ¿cómo es posible esto? Y después por algunas fuentes supuestamente se enteraron de que el retroceso del sol, el extraño movimiento del sol, tenía conexión con la sanación milagrosa del rey Ezequías. Entonces ellos de alguna forma pensaron que si el rey Ezequías podía retroceder el sol, ¿qué no podía hacer con los asirios? Y buscando de eso envió a algunos diplomáticos para que encontraran alianza con el rey Ezequías. A la llegada de los embajadores de Babilonia, el rey Ezequías, en vez de dar testimonio del poder sanador de Dios y de que a la orden de él se mueven los astros, en ese caso el sol, y dar testimonio de esa forma, llegar con el mensaje por lo menos al rey de Babilonia, no lo hizo. Al contrario, mostró sus tesoros, mostró las riquezas que tenía en su reino. Y entonces Dios, nuevamente, al ver que el rey neciamente había desperdiciado la oportunidad de tener como aliado a la naciente potencia en ese entonces, porque de ahí empezó el auge babilónico, hasta que finalmente sería la potencia que sometería al reino de Judá. ¿Por qué? Porque ellos, al ver el tesoro que tenía, codiciaron eso e hicieron planes. Pero de alguna otra forma, si no conquistaron a Judá, no atacaron en tiempos del rey Ezequías, es porque quizás tenían temor por la señal extraordinaria que habían visto en el sol. 3 lecciones para el día de hoy, queridos amigos. La lección número 1 es que no podemos desafiar a Dios sin salir lastimados. Cualquier persona que ha desafiado a Dios siempre le ha ido mal. La segunda lección es que debemos confiar en Dios. Nadie pierde al confiar en Dios, igual que el rey Ezequías, independientemente de la tribulación o la prueba que tengamos enfrente. La tercera lección que nosotros podemos sacar es que Dios siempre nos dará oportunidades para testificar de su amor, de su poder, y desaprovechar eso puede significar muchas de las veces grandes cambios o destrucción, como en el caso del rey Ezequías. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, de este estudio número 7, titulado La derrota de los asirios. Permítame hacer una oración para finalizar con todos ustedes. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias Señor porque tú siempre estás dispuesto a ayudar a tus hijos que confían en ti. En este caso, ayudaste a Ezequías, pero lamentablemente Ezequías, en el momento en que tenía que testificar de ti, no lo hizo. Permite que tus hijos que están allá detrás del lado de la pantalla podamos, Señor, cada día testificar de tu amor. Quizás has hecho grandes cosas en su vida que ellos imperceptiblemente ni siquiera se han dado cuenta y no lo han sentido, pero que en este momento recuerden que tú obras grandes cosas con tus hijos también.
Pero muchas de las veces en nuestra vida no han venido los problemas y las pruebas que vinieron al rey Ezequías. Es por eso que quizás no han llegado los milagros y las grandes cosas que se dieron con el rey Ezequías tampoco. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener fe, que nos ayude, Señor, a ser diferentes, a vivir la vida de manera diferente. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este estudio. No se olviden que pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook y por supuesto suscríbanse al canal de YouTube, denle like y de esa manera nos apoyan y también se unen a esta comunidad de este ministerio y el programa Lecciones para Hoy. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo estudio.